Bueno, vamos a proceder a trabajar con funciones homográficas que se encuentran desarmadas como en este caso, 5x más 1 sobre 3x menos 1 menos 2, que es un número entero, 5x menos 6 sobre 2x menos 1 menos 3 medios, que es un número fraccionario. Dos ejemplos para que veamos qué sucede en ambos casos. Por un lado, tenemos acá que recordar algo importante, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que como denominador de un número entero o de un número natural tenemos siempre un 1, ¿sí? Que nosotros sabemos que está como denominador, a veces lo necesitamos y a veces no, en este caso verlo no nos afectaría, ¿sí? Bueno, la idea es buscar denominador común entre esta expresión y esta que tenemos acá. El problema que vamos a tener a la hora de buscar el denominador común es que tenemos dos expresiones diferentes. Una es un número, que en este caso lo voy a agregar para que lo vean, el 1, y la otra es una expresión algebraica. Pero si nosotros estuviésemos hablando, lo voy a escribir a un costado, de dos números, por ejemplo, voy a inventar dos fracciones, por ejemplo, 4 y 5, ¿sí? En nuestro denominador común tendríamos el 20. ¿Por qué es el 20? Porque incluye al 4 e incluye al 5. Y de hecho, si los multiplicamos, nos darían 20. Entonces acá va a pasar lo mismo. Mi denominador común tiene que ser el producto entre los dos. 3x menos 1 por 1 va a ser 3x menos 1. Y eso es lo que vamos a escribir como denominador común. ¿Sí? Si lo quisiéramos pensar de otra forma, podríamos tener un 4 y un 1 en una fracción y siempre nosotros llevamos como denominador común el 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque adentro del 4 tenemos al 4 y al 1. Y si los multiplicáramos, obtenemos ese 4. Bueno, acá pasa lo mismo a pesar de que sea una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta parte que es un repasito de racionales, sí, vamos a hacer esto. El procedimiento, una vez que nosotros calculamos el factor común, perdón, el denominador común es denominador dividido denominador y lo que me da multiplicado por el numerador. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces nos va a quedar 3x menos 1 dividido 3x menos 1 y sería como decir lo mismo dividido lo mismo, eso me da 1. Y 1 por mi numerador, que es 5x más 1, me va a dar 5x más 1. Menos 2. ¿Sí? Hay un 2, pero yo ese 2 todavía no lo voy a escribir. Sabemos que hay un menos, eso sí. Ahora lo que tenemos que hacer es 3x menos 1 dividido 1 es como decir 5 dividido 1 me da 5. 8 dividido 1 me da 8. 1000 dividido 1 me da 1000. 3x menos 1 dividido 1 me va a dar 3x menos 1. Multiplicado por el numerador es 3x menos 1 por 2, que es lo mismo que decir 2 por 3x menos 1. ¿Sí? Entonces, una vez que hicimos el procedimiento clásico de la suma y la resta de fracciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aplicar lo que corresponda. En este caso, ¿sí? Acá podríamos resolver este producto haciendo lo que corresponde, que es la distributiva. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que nos quede una expresión más parecida a una función homográfica. Entonces va a ser f de x igual 5x más 1, que no puedo hacer nada, menos 2 por 3x me va a quedar menos 6x, menos 2 por menos 1 más 2, sobre 3x menos 1. F de x va a ser igual. Lo que podemos juntar acá son términos semejantes, 5x con 6x y el 1 con el 2. Recordemos que semejantes es porque tienen misma letra, mismo exponente, y me va a quedar 5x menos 6x menos 1x, 1 más 2, 3. Y ahora que ya tenemos la expresión mínima en el numerador, podemos ver que tiene la forma de una función homográfica, ¿sí? O sea que ya está en condiciones para que nosotros podamos hacer toda su gráfica. Ahora vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo lo que cambia es que nuestro numerador y nuestro denominador van a estar afectados por otra fracción, a diferencia del otro que parecía sí un número que podíamos expresar como fracción, pero no dejaban de ser dos enteros. En cambio acá tenemos 3 medios. Entonces, lo que va a cambiar es lo siguiente. Así como nosotros acá, para escribir 20, tuvimos en cuenta el 4 y el 5, para escribir el denominador de acá vamos a tener en cuenta también a los dos. 2x menos 1 por 2, ¿sí? No nos conviene hacer la distributiva porque nosotros ahora vamos a tener que hacer todo este procedimiento de esto dividido esto por el numerador. Entonces,
procedemos a hacer ese paso, ¿sí? Vamos a hacer todo esto dividido esto. Y cuando nosotros hacemos todo esto dividido esto, es como decir, aplicamos, ¿sí?, la propiedad cancelativa, que sería decir 2x menos 1 por 2 dividido 2x menos 1. En ese caso nosotros podríamos cancelar. Si yo lo que voy a hacer es escribirlo acá de este lado para que lo podamos entender de manera más clara a lo que estoy queriendo explicar. Bueno, sería decir 2x menos 1 por 2 dividido 2x menos 1, podemos aplicar cancelativa y quedarnos con el 2. Pero para evitar hacer toda esta cuenta auxiliar, lo que también podemos pensar es lo siguiente. Si yo tengo que hacer esto dividido esto, tacho esa parte que tengo que dividir. ¿Y qué me queda? El 2. ¿Sí? Entonces, automáticamente nos va a quedar 2 por todo esto. ¿Sí? Por el clásico procedimiento de esto dividido esto por lo de arriba. Entonces nos va a quedar 2 por 5x menos 6. Menos. Lo mismo que acabamos de hacer, lo vamos a hacer con el segundo. Ahora va a ser todo esto, que es 2x menos 1 por 2, dividido 2. Por lo tanto, tacho ese que estoy usando para dividir, que sería como cancelar. ¿Y qué me queda? 2x menos 1 por 3. Y eso es lo que vamos a escribir. 3, sí, esperen que usé un color que no era. Nos va a quedar 3 por, obviamente, 2x menos 1. Repito este procedimiento que por ahí es el más engorroso. Es el siguiente. 2x menos 1 por 2 dividido 2x menos 1, tacho el que estoy usando para dividir, me quedó 2. 2 por todo lo de arriba, y de ahí sale esto. Ahora es 2x menos 1 por 2 dividido 2. Por eso tachamos el que estoy usando para dividir, y me queda 2x menos 1 por el 3 de arriba. Y de ahí sale todo esto, ¿sí? Para poder terminar el ejercicio, lo que nos queda hacer es la distributiva de ambas partes, ¿sí?, tanto del numerador como del denominador, para poder expresarlo de manera homográfica. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Esto por esto, y por esto, esto por esto, y por esto, y también lo vamos a aplicar acá, ¿sí?, como para terminar este ejercicio. Y nos va a quedar 2 por 5, 10x, 2 por 6, 12, menos 3 por 2, menos 6x, menos 3 por menos 1, más 3. Sobre 2 por 2, 4x, 2 por 1, 2. Menos 2. Bien, para decir, bueno, ya está, llegamos a una función homográfica, lo que nos faltaría es juntar términos semejantes. 10x con menos 6x y 12 negativo con 3. Entonces nos va a quedar definitivamente 10 menos 6, 4x, menos 12 más 3, menos 9, sobre 4x menos 2. Y ahora sí tenemos la función en la forma que necesitamos para poder graficar.